hablar de transparencia, llamémosle negativa, podemos verla más que ese calificativo negativo, más que como un juicio de valor, como una especie de analogía, ¿no? Como la contraposición en el revelado de las imágenes fotográficas. Hay un positivo y un negativo. Entonces, la primera es asociada, la transparencia positiva, con la administración pública, ¿no? La transparencia que manejan las dos leyes que tenemos, una general y otra federal, de transparencia y acceso a la información pública. Y la otra, vinculada a las fuertes repercusiones sociales y personales que trae este discurso desbordante de la transparencia, ¿no? La transparencia negativa. Y lo que yo aprecié en alguno de sus trabajos es que sí, manejaron ambos términos, la transparencia positiva y la negativa, pero sin describir, al menos, pues la relación y tensión entre ambas, ¿no? ¿Qué es lo que justificaría realmente la razón de ese trabajo? Es decir, desarrollaron ambos conceptos en paralelo, pero por separado. Los encaminaron y uno hubiera esperado que por lo menos al final los juntaran. Y no, lo desarrollaron por separado. Entonces no está ese trabajo conceptual fuerte, pero creo entender por qué. Primero porque sí suponía un esfuerzo mayor. Sé que era un esfuerzo conceptual muy grande, pero creo que parte del problema es que les hizo falta tener muchos más elementos para robustecer su reflexión, y eso ya no es culpa suya, ¿no? Esa es una de las razones por las que critico mucho la omisión de algunos contenidos que tendrían que haber visto en primer semestre, en fundamentos de la archivística y en tercer semestre, en teoría de la archivística. ¿A qué me refiero? ¿Cuáles son los principales enfoques o matrices disciplinarias, no paradigmas, con los cuales avanzó la archivística? Que son básicamente 4, que estos enfoques son los que definieron cómo se hacía la archivística, cómo pasó de archivonomía a archivología, cómo se enseñaba la archivística, cómo la archivística ofrecía, a través de métodos y técnicas definidos, soluciones, cómo se enfrentaba a la realidad documental. Es muy importante que tengan muy presentes esos 4 enfoques, porque son los que definen la evolución de la disciplina. Y sin esa información, era muy difícil que llegaran al cometido que yo planteé para el ensayo. Con esa panorámica, hubiera sido más fácil para ustedes reflexionar críticamente sobre la transparencia positiva y cómo afecta la transparencia negativa a la profesión archivística. Por ello, considero que es un deber de mi parte, pues explicar estos 4 enfoques, para entonces sí decirles cuáles son las principales afectaciones que tiene la transparencia negativa para la profesión archivística. A ver, alguien alzó la mano, que fue Jocelyn. Sí, era respecto a lo del tema anterior de la titulación, solo que ya se me olvidó bajar la mano después cuando cambió de tema. Ok. Ok. Si quieres, eso lo vemos al final. Sí, claro, está bien. Vamos a empezar con esto de los 4 enfoques. Me voy a referir más profusamente al primero, al positivismo, porque ahí está el meollo del asunto, con la transparencia negativa. Bueno, pero a ver, la archivística como disciplina podemos situarla más bien como campo en el siglo XIX, pero para ello tengo que regresarme un poco, tomar un poco de vuelo para explicar este contexto en el cual incluso hoy nos desenvolvemos, que se desenvuelve la administración pública, y es los archivos nacionales. En México sabemos, lo saben bien, tanto la anterior, la Ley Federal de Archivos, como la actual Ley General de Archivos, sigue poniendo al Archivo General de la Nación, al Consejo Nacional de Archivos que preside el AGN y al Sistema Nacional de Archivos como los ejes rectores de todo en materia archivística, incluso la educación archivística a nivel nacional. Bueno, a ver,
Con la Revolución Francesa y las demás revoluciones burguesas en Europa en el siglo XVIII, bueno, se marcó la culminación del pensamiento moderno. Cuando hablemos de modernidad, sobre todo en humanidades, en filosofía, en política, nos estamos refiriendo al pensamiento ilustrado del siglo XVIII y los valores que de ahí emanaron para la sociedad occidental. Y bueno, a partir de ello se produjeron nuevos regímenes políticos y legales. Y con ese espíritu se constituyeron los grandes archivos modernos. Surgió el concepto de los archivos nacionales, que tienen en su carácter público, ¿no? En ese sentido de nacional relativo al colectivo de estados modernos nacientes, pues su marca distintiva. Un estado-nación, pues además de tener un gobierno, un territorio claramente delimitado, se constituye también por una población relativamente homogénea, con rasgos en común. La lengua, por ejemplo. Bueno, precisamente se formaron grandes colecciones en función de ese sentimiento nacionalista de los nuevos estados y se alimentaron gracias a la adquisición y acumulación de documentos, lo que reforzó pues el carácter custodialista y patrimonialista de estas instituciones. En algún momento, cuando les expliqué el origen en primer semestre de la Information Science, la ciencia de la información en singular, les comenté que su formación se produjo en el siglo XX a partir del desmembramiento de disciplinas como la documentación, la bibliotecología, la archivística. Es decir, la Information Science es una creación un tanto artificial del pensamiento cientificista norteamericano después de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, en el periodo de Guerra Fría, en la posguerra, en los años 50 específicamente, en el cual tomó algunos elementos que le servían técnicos y metodológicos de la archivística, algunos elementos de la bibliotecología, como la organización de la información, algunos postulados de la documentación, es decir, tomó lo que le servía y desechó el resto, como si tanto bibliotecología como archivística como documentación no tuvieran una identidad particular, tienen una identidad teórica, una identidad metodológica, una identidad práctica, técnica y sobre todo institucional. La archivística actual en México no puede explicarse, para bien o para mal, si no se toma al Archivo General de la Nación como eje. Bueno, es muy particular que esto ocurre en México en la archivística y no en la bibliotecología, por lo menos no igual, ¿no? La actual Ley General de Archivos pues estipula que la AGN es la institución rectora en materia archivística a nivel nacional. Pero esto no ocurre con la bibliotecología. La Biblioteca Nacional, por ejemplo, no es el ente que regula los asuntos bibliotecológicos a nivel nacional y está lejos de hacerlo, ¿no? Por ende, en la archivística es muy importante estudiar los aspectos históricos institucionales. Bueno, la necesidad de contar con personal calificado para las nacientes instituciones modernas llevó a la formación de una nueva figura sociopersonal, el archivero paleógrafo, que realizó el primer curso de archivo en la École des Chartes, ¿no? La escuela de las cartas, o mejor dicho, escuela de los documentos en Francia, creada en 1821. Tenemos la primera escuela, muy importante. Entonces, en el siglo XIX, la necesidad de establecerse como campo científico, es decir, como un conocimiento sistemático y articulado que aspira a formular leyes que rijan los fenómenos de una realidad, en este caso, realidad informativa y documental, pues hizo que el conocimiento archivístico adoptara su primer enfoque, el positivismo, que fue en realidad la forma específica de cientificación de las ciencias humanas y sociales, siguiendo el modelo de las ciencias naturales. Si bien puede decirse que el trabajo del archivista como práctica pues es milenario, es necesario establecer y recalcar que como disciplina, mejor dicho, como campo, existe desde el siglo XIX. La disciplina, cuando hablamos de disciplina, nos referimos a la serie de conceptos y principios que se articulan y que sirven de núcleo para otras actividades. Cuando hablamos de campo, nos referimos a la disciplina más esas otras actividades. La creación de escuelas de archivística, asociaciones profesionales,
de los archivistas, publicaciones especializadas en archivología, con lo cual pues se da cuenta de la creación de conocimiento desde la archivística, etcétera. Entonces, la teoría que ayudó a caminar a la archivística en sus primeros pasos fue el positivismo, específicamente el enfoque funcionalista. Primera escuela dentro del pensamiento teórico archivístico. Con todas sus limitaciones, para bien o para mal, pues el positivismo fue quien fundamentó los primeros años de vida de la archivística, ¿no? Y la forma en la que ésta se desempeñaba. De la misma manera, a ver, no, las demás ciencias de la información, las otras ciencias sociales también recurrieron, pues en un primer momento, al positivismo. Aspiraban en un principio a ser científicas, a que se les tomara en serio como ciencias, y adoptaron el modelo de las ciencias naturales, ¿sí? Que fue el positivismo. A ver, de la misma manera como pasa en la vida de las personas, ahora ustedes, pues comparen las creencias que tenían en la adolescencia, hace unos 10 años. Creencias sobre el mundo, sobre la política, sobre la vida laboral, sobre la religión, sobre el amor. Hoy pueden decir que muchas de esas creencias las han abandonado, quizá algunas no. Y las que hayan abandonado lo han hecho porque se han dado cuenta que son creencias falsas o que están basadas en prejuicios o que están infundadas. Vaya, no tienen ninguna base. Y ahora, pues han encontrado, 10 años después, pues mejores explicaciones para los diversos rubros que componen su vida. Y no es que las creencias que hoy tienen sean definitivas y concluyentes, es decir, que sean las creencias correctas, pero al menos son un poco más realistas, involucran más elementos, tienen menos contradicciones conceptuales que las que tenían hace 10 años. Quizá 10 años más adelante se darán cuenta que las creencias que hoy tienen también poseen fallas. Bueno, el positivismo ayudó a la archivística en sus años de adolescencia a que avanzara más o menos, ¿no? A que adoptara más adelante pues enfoques más maduros, menos reduccionistas. Entre otras debilidades, pues el positivismo es muy normativo, es muy cerrado en cuanto a sus criterios epistémicos, por lo que también resulta un poco ingenuo, porque tiene grandes pretensiones y en realidad sus herramientas suelen ser muy normativas y escuetas. Por ejemplo, pretende que ciertos criterios lineales expliquen el funcionamiento del mundo y la naturaleza a partir de patrones y regularidades. Por ejemplo, el positivismo es reduccionista en cuanto a lo que considera conocimiento. El conocimiento sería cualquier proposición verdadera y esa cualidad de verdadero, es decir, su veracidad, se determina por la verificación empírica. Hoy sabemos que esta definición de conocimiento pues, es muy corta. Es parcialmente correcta, pero no define realmente lo que es el conocimiento, ¿no? Es como decir que la información es un conjunto de datos y ya. Eso está incompleto, aunque hay teorías sintactivistas que así lo consideran. Y bajo ese parámetro, pues la información falsa, información. A ver, la información, además de ser un cúmulo de datos, pues debe poseer un significado, debe tener un sentido semántico, debe tener una intencionalidad, entre otras cosas. El positivismo también es muy cerrado en cuanto a los métodos y técnicas que puede utilizar una ciencia, ¿no? Vaya, el positivismo determinó durante muchos años la forma en que la archivística ofrecía soluciones, casi siempre posturas funcionalistas. El problema es que otras ciencias de la información, por ejemplo la bibliotecología, no tardó tanto en abandonar el funcionalismo, aunque se quedó ahí como una especie de vicio. Pero la archivística sí tardó casi 100 años en comenzar a abandonar el funcionalismo. Este pensamiento que la hacinaba en lo archivonómico y a no dar el paso a lo archivológico.
El modelo positivista hizo que la archivística se centrara en el estudio patrimonialista de los documentos de archivo, en las instituciones de archivo y en las técnicas de manejo de fondos documentales. Cuando empieza el siglo XX, pues ya diversas investigaciones y teorías buscaron superar ese carácter restrictivo del modelo positivista, explorando otras posibilidades y problematizaciones, ¿no? Anteriormente, pues habían surgido algunos precursores, ¿no? Para el proyecto de constitución científica de la archivística. Por ejemplo, la formalización del concepto de fondo, ¿no? El principio de respeto a los fondos, quiero decir que no es otra cosa que lo que hoy conocemos como principio de procedencia y orden original, que data, bueno, desde Nathalie de Bailey, de 1841, el manual holandés de 1898, y bueno, estos primeros atisbos de cientificidad, pues concibieron la existencia de una realidad única, que podía ser conocida en términos de regularidades, expresada por leyes y normas, y la posibilidad de un conocimiento preciso y objetivo de la realidad, ¿no? Y para ello, pues debemos construir instrumentos de intervención, ¿no? Y aquí, digamos, comienza también la inclusión de dispositivos tecnológicos para sistematizar la práctica en los archivos, para modelar esa realidad según la voluntad y los intereses de la sociedad. Uno de los grandes vicios que todavía se mantienen en las ciencias de la información de este pensamiento funcionalista es crear modelos. Y crear modelos, pues es no atreverse a enfrentarse a la complejidad del mundo y más bien querer meter al mundo en una caja, en un cuadro, en un modelo, para que la descripción de la realidad que hacemos encaje. Y eso es uno de los grandes problemas de querer modelar la realidad desde el estudio de las ciencias de la información. No se han hecho buenos modelos, ni para estudiar usuarios, ni para evaluar servicios, etc. El resultado de la aproximación a este modelo fue del modelo funcionalista y positivista, fue que se le dio un privilegio especial a los procedimientos técnicos de intervención, las estrategias de descripción, clasificación y ordenamiento de los fondos documentales en los archivos, ¿no? Además del cúmulo de siglos anteriores, me refiero al conocimiento heurístico, pues la archivística se consolidó más o menos a finales del siglo XIX. Y en torno a esta triada, documentos de archivo, institución de archivo y técnicas de archivo. A partir de aquí, podría decirse que dejó de ser una de las ciencias auxiliares de la historia, como la genealogía, la heráldica, la numismática, la paleografía, la sigilografía, etc. A lo largo del siglo XX comienzan a desarrollarse estas investigaciones para ir superando paulatinamente este modelo, como ya mencioné. A principios del siglo XX, algunos manuales e iniciativas pues comenzaron a evocar cambios en la forma en la que se construían los archivos, ¿no? Estos calificativos de archivo vivo, archivo dinámico, archivo activo, no es una cosa reciente, esto data de hace más de 100 años. Y comienzan a ser utilizados para señalar, digamos, la dirección de un cambio necesario, ¿no? El discurso de la eficacia, el imperativo del retorno de las inversiones realizadas para la sociedad y las empresas, fueron algunos de los motivos de este enfoque. Seguían siendo funcionalistas, pero estaban empezando a entrever que había algo más que solo las normas, ¿no? Empezaron también a abrazar un poco el ideal ilustrado de la universalidad. Tenemos, por ejemplo, el Manual de Administración de Archivos de Hilary Jenkinson de 1922, que trajo precisamente la cuestión de la eficacia al universo de los archivos, ¿no? El principio de la eficacia en la gestión de archivos como en las instituciones, ¿no? El principal rasgo del pensamiento funcionalista es ese, la eficacia. Aunque estos modelos intentaban superarlo, pues realmente lo que hacían era estarlo alimentando. Aquí surge uno de los principales rasgos del pensamiento funcionalista, la eficacia. Unos años más tarde, en 1928,
Eugenio Casanova, italiano, publicó su obra Archivística, ¿sí? Y en él, pues dedica un espacio considerable a ocuparse de las funciones de los archivos, además de recopilar los documentos que representan la actividad de entidades y cuerpos, ¿no? Garantizar la seguridad y conservación, ahorrar mano de obra, recurrir a ahorros máximos en instalaciones, personal, tiempo, costos de administración, etcétera. En el periodo entre guerras apareció otro tipo de preocupación para el campo de la archivística, que era la evaluación documental, lo que hoy conocemos como valoración documental, que surge como resultado tanto pues del aumento en la producción de documentos, pues como aunado a este imperativo de eficiencia dentro de las organizaciones. Por ejemplo, Philip Brooks, Schellenberg en 1956, Brooks en los 40, pues desarrollan esta teoría sobre el valor de los documentos, ¿no? Brooks habla de 3 categorías de valor, ¿no? La institución de origen, el estudio de la historia administrativa de la entidad productora y la historia en general. Schellenberg pues consideró la existencia de un valor primario para la entidad productora y un valor secundario para la investigación. Si bien seguía siendo un pensamiento funcionalista, traer las consideraciones de valor, qué es valorar y qué es valorizar, fueron muy importantes para por lo menos hacer menos anquilosado el modelo funcionalista. Y bueno, y además se introdujeron pues la distinción entre valor probatorio y valor informativo, ¿no? 2 aspectos del llamado valor secundario. Por lo que se empezaron a incorporar pues algunos criterios para orientar esa evaluación. Bueno, antes de eso, en Estados Unidos hubo una iniciativa por parte de Irene Warren de la Universidad de Chicago, pues que reunió a un grupo interesado en la clasificación de documentos, ¿sí? Y en 1927, específicamente, pues este grupo formalizó una asociación en Chicago que en los años 50 adquirió un carácter nacional, la American Records Management Association. También destaco el impacto de la evolución tecnológica ya en estos años, en los 50, en varios aspectos de los archivos y ciclos de vida de los documentos, ¿no? Esta evolución se asoció con el fenómeno que se conoció como explosión documental. Las tecnologías ahora pues empezaron a relacionarse con el tratamiento de la información, desde luego revolucionaron los procesos utilizados hasta entonces y pues propiciaron la aparición de nuevos enfoques documentales, especialmente los orientados a los contenidos de la información, bien importante, ¿no? Ya que en este momento la información pues, había adquirido la condición de un recurso social indispensable, primero para la investigación, pero después para el desarrollo de las propias sociedades. Un aspecto completamente diferente, pero que también representa una manifestación del pensamiento funcionalista, pues es el que vincula a la actividad archivística con cierta acción cultural. Se trata de una teoría sobre otra función de los archivos, la función cultural y pedagógica, a través de la cual se dinamizan los archivos. Pero es esta la que ayuda a que pasemos al siguiente enfoque. Esta última manifestación de la tendencia funcionalista, pues está relacionada con actividades del registro de la historia oral y el campo de los archivos personales y familiares, ¿no? Así como con pues las diversas etapas y tareas involucradas en ello, el diagnóstico, la recolección, la organización, la planificación, etcétera.